Hay cámaras selladas bajo nuestros pies que nadie en el mundo oficial se ha atrevido a abrir, y lo que guardan podría reescribir cada libro de historia que jamás se haya impreso. Eso no es una metáfora ni una exageración dramática para comenzar un relato, es la conclusión a la que llegaron decenas de ingenieros, arqueólogos no convencionales, cartógrafos olvidados y archivistas que dedicaron sus vidas enteras a seguir una pista que el siglo XIX dejó enterrada, literalmente enterrada, bajo toneladas de tierra, escombros, rellenos urbanos y capas de asfalto que hoy llamamos calles modernas. El siglo XIX es, quizás, el siglo más mal comprendido de toda la historia humana. Lo miramos desde arriba, desde nuestra comodidad tecnológica del siglo XXI, y vemos carruajes, sombreros de copa, fábricas de vapor humeante y epidemias de cólera. Lo reducimos a una estampa sepia, a una postal anticuada, a algo que ya fue superado y archivado. Pero esa imagen, esa fotografía mental que tenemos del 1800, esconde algo que muy pocos se han tomado el trabajo de investigar en profundidad. Una civilización que en ciertos aspectos técnicos y arquitectónicos era notablemente más sofisticada de lo que nos han enseñado y que dejó bajo la superficie del suelo una cantidad de riqueza, de infraestructura, de conocimiento materializado en objetos y estructuras que simplemente no encaja con la narrativa oficial del progreso humano lineal. Para entender lo que se esconde bajo tierra, primero hay que entender cómo vivía la gente de ese siglo, qué construían, cómo pensaban el espacio, qué consideraban valioso y por qué enterraban, ocultaban o simplemente perdían cantidades astronómicas de bienes materiales. Hay que caminar mentalmente por las calles del 1830, del 1850, del 1870 y ver con ojos nuevos lo que la historia oficial apenas menciona de pasada. Las ciudades del siglo XIX no eran los pueblos pobres y oscuros que el cine nos ha mostrado. Londres en 1850 tenía más de 2,5 millones de habitantes, una red de alcantarillado que tardó décadas en ser igualada, y edificios cuya ingeniería de cimientos sigue asombrando a los constructores modernos. París era reconstruida por Haussmann con una ambición urbanística que hoy catalogaríamos de megalomaníaca. Bulevares de 30 metros de ancho, redes subterráneas de gas, de agua, de comunicaciones, todo trazado con una precisión que requería instrumentos de medición que, según los libros escolares, aún no existían con el nivel de refinamiento necesario. Nueva York crecía a un ritmo que ninguna ciudad anterior en la historia había experimentado. En 40 años pasó de 250,000 habitantes a más de 1 millón, y durante ese crecimiento explosivo construyó, demolió, enterró y sepultó capas enteras de infraestructura que quedaron simplemente absorbidas por el suelo de Manhattan. San Petersburgo, construida sobre pantanos por orden de un zar que quería una capital europea en el extremo norte del mundo, tenía palacios cuyos sótanos nadie ha explorado completamente hasta hoy. Ciudad de México, superpuesta sobre Tenochtitlán y sobre varias capas coloniales previas, añadió en el siglo XIX otra capa más de construcciones, conventos expropiados, criptas selladas, pasadizos clausurados. Cada ciudad grande del mundo occidental acumuló, durante ese siglo de transformaciones violentas, una cantidad de objetos valiosos, de estructuras subterráneas, de cámaras selladas y de tesoros físicos que supera cualquier estimación conservadora. Y la gran mayoría de todo eso sigue ahí, sigue exactamente donde fue dejado, o donde cayó, o donde fue escondido, esperando bajo nuestros pies con una paciencia que solo los objetos inanimados pueden tener. Para comprender la escala de lo que hablamos, hay que entender primero la naturaleza del dinero y la riqueza en el siglo XIX. No existían las transferencias bancarias electrónicas, no existían los seguros de depósito federal, no existía la confianza institucional que hoy nos permite dormir tranquilos sabiendo que nuestros ahorros están en algún servidor de un banco. La riqueza en el siglo XIX era física, tangible, pesada. Era oro acuñado en monedas con el perfil de reyes y emperadores. Era plata labrada en lingotes y en cubiertos de mesa. Era piedras preciosas cosidas en el dobladillo de los vestidos o escondidas en los tacones de las botas.
Era papel moneda que, sin embargo, siempre era respaldado por reservas metálicas concretas almacenadas en algún lugar físico. Cuando la gente quería proteger su fortuna, la enterraba. Cuando los ejércitos avanzaban sobre una ciudad, los habitantes enterraban sus bienes en los sótanos, en los jardines, bajo los pisos de las cocinas. Cuando los bancos quebraban, como ocurrió repetidas veces durante las crisis financieras del siglo XIX, los depositantes que habían tenido la precaución de retirar su dinero físicamente, guardaban ese dinero en lugares que solo ellos conocían. Y cuando esos depositantes morían, a veces de manera repentina, durante una de las muchas epidemias que azotaban las ciudades de ese siglo, el secreto del escondite moría con ellos. Las guerras del siglo XIX fueron devastadoras en una escala que hoy cuesta imaginar, fuera del contexto de las guerras mundiales. Las guerras napoleónicas barrieron Europa de oeste a este y de norte a sur, desplazando poblaciones enteras, arrasando ciudades, obligando a aristócratas, burgueses, comerciantes y campesinos, por igual a tomar sus bienes más valiosos y esconderlos antes de que las tropas llegaran. Los registros de los notarios de provincias francesas, alemanas, italianas y españolas de los primeros años del siglo XIX están llenos de menciones a propiedades enterradas, a fondos ocultos, a depósitos secretos que los propietarios esperaban recuperar una vez que pasara la tormenta. Muchos de esos propietarios nunca volvieron, murieron en el camino del exilio, murieron de enfermedad, murieron en las batallas, fueron ejecutados, simplemente desaparecieron en el caos de una Europa que se rehacía a sí misma cada pocos años. Y sus tesoros se quedaron donde los habían dejado. Luego vinieron otras guerras, la guerra de Crimea, las guerras de unificación alemana e italiana, la guerra franco-prusiana de 1871, que sola fue responsable de que cantidades incalculables de riqueza privada francesa desaparecieran bajo tierra durante el asedio de París, cuando la ciudad estuvo rodeada durante meses y sus habitantes, aterrados, enterraron todo lo que tenían valor en los jardines de sus casas, en los sótanos de las iglesias, en los túneles del sistema de catacumbas que ya entonces se extendía por kilómetros bajo la capital francesa. En América, la Guerra Civil estadounidense de 1861 a 1865 produjo uno de los fenómenos de ocultamiento masivo de riqueza más documentados y menos recuperados de la historia. Los propietarios del sur, sabiendo que la derrota se aproximaba, que los ejércitos de la Unión avanzarían por sus tierras y que los bancos del Confederacy colapsarían, enterraron fortunas en plata, en oro, en joyas, en las plantaciones que habían sido la base de su riqueza. Los libros sobre tesoros confederados no recuperados llenan estantes enteros de bibliotecas especializadas, y los buscadores de tesoros que han dedicado décadas a rastrear esas pistas han encontrado a lo largo de los años suficiente evidencia material para saber que la mayor parte de ese oro todavía está ahí, esperando en algún lugar bajo el suelo de Georgia, de Mississippi, de Carolina del Sur, de Virginia. En México, las guerras de reforma y la intervención francesa de la década de 1860 produjeron un efecto similar. Los bienes de la Iglesia, expropiados por las leyes de reforma de Juárez, no siempre llegaron a manos del Estado. Muchos párrocos y obispos, antes de que los agentes del gobierno llegaran a inventariar los bienes eclesiásticos, procedieron a esconder en criptas, en dobles paredes, en sótanos de conventos lo que podían: cálices de oro macizo, custodias con piedras preciosas, monedas coloniales acuñadas durante 3 siglos de dominio español, manuscritos iluminados, pinturas de incalculable valor. Cuando la intervención francesa añadió una capa adicional de caos a la situación, y cuando el imperio de Maximiliano colapsó de manera tan rápida y violenta, el resultado fue que cantidades enormes de riqueza eclesiástica y privada quedaron enterradas en los subsuelos de ciudades como Puebla, Oaxaca, Guadalajara, Querétaro y la propia Ciudad de México, donde hoy pasan automóviles y transeúntes por encima de criptas que nadie ha abierto en más de 150 años. Pero las guerras no son el único mecanismo que explica lo que está bajo tierra.
Hay algo más profundo, más estructural, que tiene que ver con la propia naturaleza de cómo las ciudades del siglo XIX crecieron y se transformaron. Las ciudades de ese siglo no crecían hacia arriba como las nuestras, crecían hacia los lados, y en ese proceso de expansión horizontal demolían, cubrían y enterraban constantemente lo que había antes. Cuando Haussmann rediseñó París, derribó miles de edificios medievales y renacentistas, pero no excavó sus cimientos, simplemente los cubrió. Los sótanos de los edificios demolidos, con todo lo que contenían, quedaron simplemente sellados bajo el nuevo nivel del suelo. Lo mismo ocurrió en Londres durante las grandes remodelaciones victorianas, en Nueva York durante la extensión de la red de metro a principios del siglo XX, en Madrid durante la gran reforma urbana del Ensanche, en Buenos Aires durante la construcción de las avenidas diagonales a principios del siglo XX. Cada vez que una ciudad moderna derriba un edificio antiguo y construye uno nuevo en su lugar, lo que hace no es eliminar lo que había, lo entierra un poco más. Y en el proceso sella accidentalmente cámaras, sótanos, criptas y depósitos que contienen los residuos materiales de vidas, de fortunas, de historias que nadie registró porque en ese momento a nadie le parecía importante registrarlas. Dacă îți plac acest gen de povestiri istorice despre misterele trecutului, dă like și scrie 1 în comentarii. Dacă nu îți plac, scrie 0. Astfel vom ști cât de apreciate sunt poveștile noastre. Hay un caso que ilustra perfectamente la escala del problema y es el caso de la Ciudad de México y el sistema de túneles y criptas que se extiende bajo el centro histórico. En 1859, cuando el gobierno de Juárez expropió los bienes del clero, los encargados de hacer el inventario de los conventos y templos de la capital encontraron algo que los desconcertó profundamente. Muchos de los recintos subterráneos de los conventos estaban vacíos, no vacíos como si nunca hubieran contenido nada, sino vacíos como si hubieran sido vaciados apresuradamente, con marcas en el suelo que indicaban que objetos pesados habían sido arrastrados, con nichos en las paredes que todavía tenían los ganchos, donde habían colgado algo pero ya no tenían nada, con pasadizos que conducían a paredes recién tapiadas, con ladrillos cuyo mortero todavía no había terminado de secar. Los inventariadores del gobierno de Juárez dejaron constancia escrita de estos hallazgos. Sus informes, archivados en el Archivo General de la Nación de México y parcialmente digitalizados en las últimas décadas, son documentos fascinantes que merecerían un análisis mucho más profundo del que han recibido. En esos informes se mencionan sistemáticamente pasadizos clausurados, criptas selladas, depósitos vacíos con evidencia reciente de haber contenido objetos, y en algunos casos los propios funcionarios del gobierno anotan su sospecha de que los bienes han sido ocultados en algún lugar cercano pero inaccesible. Lo que esos funcionarios no podían saber o no quisieron investigar con la profundidad necesaria porque el contexto político de la época no lo permitía, es que el sistema de túneles subterráneos bajo la Ciudad de México era en el siglo XIX significativamente más extenso de lo que cualquier mapa oficial reconocía. La ciudad había sido construida sobre el lecho de un lago, sobre una isla azteca que luego fue ciudad colonial, que luego fue ciudad independiente, y en cada fase de esa construcción se habían añadido capas de infraestructura subterránea, canales drenados y convertidos en túneles, criptas de iglesias que comunicaban con las criptas de las iglesias vecinas, pasadizos que los conquistadores usaron para comunicar los edificios civiles y religiosos más importantes, sótanos de casas particulares que los propietarios habían conectado entre sí durante los siglos coloniales para poder moverse sin ser vistos durante los periodos de agitación política, que en México habían sido prácticamente continuos desde la conquista hasta el siglo XIX. Un ingeniero llamado Francisco Garay, que trabajó para el gobierno de Díaz en las obras de drenaje del Valle de México a finales del siglo XIX, dejó entre sus papeles personales un diario de obra que fue descubierto en los años 90 del siglo XX por su bisnieto, quien lo donó a una universidad de la capital. En ese diario, Garay describe con detalle técnico
como durante las excavaciones para el Gran Canal del Desagüe, inaugurado en 1899, los trabajadores encontraron en varias ocasiones cámaras subterráneas que no correspondían a ningún mapa o plano existente, cámaras que contenían objetos de procedencia incierta, algunos de los cuales fueron retirados discretamente por los capataces antes de que pudieran ser reportados a las autoridades. Garay anota en un pasaje de su diario, con esa precisión clínica que caracteriza a los ingenieros de su época, que en una de esas cámaras, encontrada durante la excavación de un tramo del canal a unos 4 metros de profundidad, bajo el nivel entonces vigente del suelo, los trabajadores hallaron lo que él describe como una cantidad considerable de objetos metálicos envueltos en telas, que se desintegraron al contacto con el aire, objetos que él pudo ver brevemente antes de que los capataces intervinieron para retirarlos, y que le parecieron piezas religiosas de plata y oro de factura colonial. El diario de Garay es un documento que, de haber recibido la atención académica que merece, habría desencadenado una investigación sistemática del subsuelo del centro histórico de la Ciudad de México. Pero los diarios privados de ingenieros decimonónicos no suelen recibir atención académica, y el de Garay no fue la excepción. Está digitalizado, disponible en el repositorio de la universidad que lo recibió, y prácticamente nadie lo ha citado en una publicación académica revisada por pares. Ese es el patrón que se repite una y otra vez en la historia de los tesoros del siglo XIX. La evidencia existe, está documentada, está disponible, pero nadie la ensambla en una narrativa coherente, porque hacerlo requeriría cruzar fronteras disciplinarias que el mundo académico moderno mantiene con una rigidez que a veces roza lo absurdo. Los historiadores no hablan con los arqueólogos. Los arqueólogos no hablan con los ingenieros civiles. Los ingenieros civiles no hablan con los archivistas. Y los archivistas, que son los que tienen acceso a los documentos primarios donde está toda la información, rara vez tienen los recursos o el mandato institucional para emprender investigaciones de síntesis que crucen todos esos campos. El resultado es que la historia real de lo que está bajo tierra permanece fragmentada en documentos dispersos que nadie ha tenido aún la paciencia o la visión de ensamblar completamente. Pero hay fragmentos que son tan llamativos que resulta difícil ignorarlos. Tomemos el caso de San Francisco durante y después del terremoto y el incendio de 1906. El terremoto del 18 de abril de ese año, que técnicamente ya no es siglo XIX, pero cuyas raíces están completamente en ese siglo, destruyó la mayor parte de la ciudad que se había construido durante la fiebre del oro y el boom económico de las décadas siguientes. Lo que muy poca gente sabe es que San Francisco, en el momento del terremoto, era una ciudad de una riqueza concentrada absolutamente extraordinaria. Había sido el puerto de entrada y salida del oro de California durante más de medio siglo. Había sido el centro financiero y comercial de la costa del Pacífico norteamericano. Sus bancos, sus casas comerciales, sus residencias particulares contenían cantidades de metales preciosos, de dinero en efectivo, de joyas y de objetos de valor que habían estado acumulándose durante décadas. Y cuando el terremoto golpeó y el incendio que siguió barrió los barrios más ricos de la ciudad durante 3 días, una gran parte de esa riqueza no desapareció, quedó enterrada bajo los escombros. El problema es que los escombros de San Francisco fueron utilizados, en parte, como relleno para extender la ciudad sobre la bahía. Los ingenieros de la reconstrucción, en su prisa por borrar las huellas del desastre y demostrar que la ciudad podía resurgir, movieron toneladas de escombros hacia la bahía y los usaron para ganar terreno al agua, creando los barrios que hoy llamamos el Financial District y parte del área de South of Market. Eso significa que una parte de los tesoros del San Francisco del siglo XIX está literalmente bajo el fondo de la bahía, cubierta de metros de escombros y décadas de sedimentos. Los buzos que en los años 20 y 30 del siglo XX bucearon en esas áreas para trabajos de mantenimiento de infraestructura portuaria dejaron testimonios, algunos de los cuales están en los archivos del puerto de San Francisco, de haber visto en el fondo, entre los escombros, objetos que no parecían ser material de construcción, cajas metálicas, objetos envueltos.
estructuras que parecían sótanos de edificios desmoronados, con sus contenidos todavía parcialmente intactos bajo el peso y la protección de las paredes colapsadas. Nadie ha excavado sistemáticamente esas áreas, el costo sería prohibitivo y la logística sería extremadamente compleja. Pero la evidencia de que hay algo ahí está documentada, aunque en los márgenes, en los testimonios de los buzos, en los reportes de ingeniería de la época, en los diarios de los trabajadores que hicieron el relleno y que en algunos casos anotaron, con la precisión de los trabajadores manuales que registran lo que ven sin teorizar sobre ello, que metían escombros al agua y que entre esos escombros había cosas que no eran simplemente piedra y madera. Ahora bien, hay que hacer una distinción importante que los textos sensacionalistas sobre tesoros perdidos habitualmente no hacen, y que es crucial para entender por qué este tema es más importante de lo que parece a primera vista. No todos los tesoros del siglo XIX son montones de monedas de oro esperando en una cámara sellada. Muchos de los tesoros más significativos de ese siglo son tesoros de conocimiento materializado, archivos, documentos técnicos, instrumentos de medición y de observación, maquinaria experimental, modelos de construcción, planos y mapas de una precisión que asombra cuando se los compara con los medios técnicos que supuestamente existían para producirlos. Hay en los archivos de la época, en los inventarios de las grandes exposiciones universales del siglo XIX, menciones a instrumentos y dispositivos cuya descripción técnica no coincide con lo que los libros de historia de la ciencia nos dicen que era posible construir en esa época. La Exposición Universal de París de 1851, que técnicamente fue en Londres en 1900, el Crystal Palace y que en París fue en 1855, mostraron al público maravillado una serie de maravillas tecnológicas que incluían máquinas de calcular, instrumentos de navegación de una precisión extraordinaria, sistemas de comunicación telegráfica que ya entonces podían transmitir mensajes a través del Atlántico, y toda una serie de dispositivos de los cuales los catálogos de las exposiciones dan descripciones técnicas que, cuando los analizan ingenieros modernos, producen una reacción de perplejidad genuina. ¿Cómo se fabricaron esos instrumentos con la metalurgia de la época? ¿Cómo se alcanzó ese nivel de precisión sin las máquinas, herramientas computarizadas de control numérico, que hoy consideramos indispensables para ese tipo de trabajo? ¿Quién diseñó esos sistemas y en qué tipo de instalaciones los construyó? Las preguntas no tienen respuestas satisfactorias en el marco de lo que la historia oficial nos dice sobre las capacidades tecnológicas del siglo XIX. Y esos instrumentos, esas máquinas, esos dispositivos que se exhibieron en las exposiciones universales y que luego fueron comprados por museos, por universidades, por coleccionistas privados, muchos de ellos desaparecieron. Algunos están catalogados en las colecciones de museos europeos y americanos, pero nunca se exhiben al público porque los curadores no saben qué hacer con ellos, porque no encajan en la narrativa de progreso tecnológico lineal que los museos de ciencia y tecnología están diseñados para ilustrar. Otros simplemente no se sabe dónde están. Los registros de compraventa de las exposiciones muestran que fueron adquiridos, pero los compradores desaparecieron o sus colecciones se dispersaron durante las guerras y los cambios de régimen que sacudieron al mundo en la primera mitad del siglo XX, y hoy nadie sabe con certeza dónde están esos objetos. Hay una categoría específica de tesoros del siglo XIX que merece una discusión separada, y es la categoría de los tesoros de las órdenes secretas y las sociedades de élite que florecieron durante ese siglo con una intensidad que no ha tenido equivalente antes ni después. El siglo XIX fue el gran siglo de las sociedades secretas, la masonería en todas sus ramas y grados, los Rosacruces, la Orden Hermética de la Alba Dorada, los Illuminati en sus diversas encarnaciones reales e imaginarias, los Carbonarios en Italia, las sociedades de mutua ayuda de los inmigrantes, los clubes de caballeros que en realidad eran centros de poder político y económico disfrazados de recreo social, las logias que en América Latina jugaron un papel fundamental en los procesos de independencia y luego en las guerras civiles del siglo. Todas estas organizaciones acumulaban bienes, tenían sus propias finanzas, sus propios archivos, sus propios objetos rituales y simbólicos, muchos de los cuales eran de un valor material considerable.
Y cuando estas organizaciones entraban en crisis, cuando eran perseguidas por los gobiernos o cuando sus miembros más prominentes caían en desgracia, los bienes de las organizaciones eran ocultados con la misma urgencia y el mismo secretismo que los bienes de los individuos durante las guerras. Los jesuitas, que no eran exactamente una sociedad secreta en el sentido estricto, pero que operaban con un nivel de discreción organizacional que rivalizaba con cualquier orden secreta, fueron expulsados de prácticamente todos los países de América Latina en diversos momentos del siglo XIX. Cada vez que ocurría una expulsión, las propiedades de la Compañía de Jesús eran confiscadas por el Estado. Y cada vez que ocurría esa confiscación, los inventarios de los bienes jesuitas que hacían los funcionarios gubernamentales mostraban el mismo patrón desconcertante que habían mostrado los inventarios de los bienes del clero secular en México durante la Reforma. Las propiedades estaban vaciadas o semi-vaciadas, con evidencia de que habían contenido mucho más que lo que se encontraba en el momento de la confiscación. Los jesuitas tenían siglos de práctica en el arte de proteger sus bienes de los gobiernos hostiles. Habían sobrevivido a la primera gran expulsión del siglo XVIII, cuando Carlos III los expulsó de España y sus colonias en 1767. Para cuando llegó el siglo XIX y las nuevas oleadas de expulsión, tenían procedimientos bien establecidos para mover sus bienes más valiosos antes de que llegaran los funcionarios del Estado. Lo que no tenían era la certeza de que podrían volver a recuperar esos bienes una vez que pasara la tormenta. Muchas veces pudieron volver y recuperarlos. Muchas otras veces no, y en esos casos en que no pudieron, los bienes permanecieron donde habían sido depositados, esperando una recuperación que nunca llegó, o que llegó demasiado tarde, cuando ya nadie recordaba exactamente dónde habían sido escondidos, o cuando los escondites habían quedado inaccesibles por la transformación urbana de los lugares donde estaban. La historia de los tesoros de las misiones jesuitas del Paraguay es quizás el caso más conocido de este fenómeno. Cuando Carlos III ordenó la expulsión en 1767, las reducciones jesuitas del Paraguay eran comunidades de una complejidad social y económica extraordinaria, con talleres de imprenta, fábricas de instrumentos musicales, escuelas de arte, sistemas de irrigación y cultivo agrícola que superaban en eficiencia a los de cualquier comunidad europea equivalente de la época. Los bienes acumulados por esas comunidades a lo largo de un siglo y medio de existencia eran considerables, y los testimonios de los oficiales reales que llegaron a tomar posesión de las misiones después de la expulsión son consistentes en un punto: encontraron mucho menos de lo que esperaban. Las cuentas que los propios jesuitas habían presentado en sus informes anuales a Roma y que los archivos del Vaticano conservan mostraban una acumulación de bienes que no se correspondía con lo que los inventarios de confiscación registraron. La diferencia desapareció, nadie sabe exactamente a dónde fue. Las teorías son varias. Algunos investigadores sostienen que fue enviada a Europa antes de la expulsión. Otros creen que fue enterrada en las propias misiones. Otros apuntan hacia una red de depósitos secretos distribuidos por la región que los jesuitas habían establecido precisamente para este tipo de contingencia. Lo que todos los investigadores que han trabajado seriamente sobre este tema coinciden en señalar es que la diferencia entre lo declarado y lo confiscado es demasiado grande para ser explicada por errores contables o por robos menores de los propios guaraníes. Hay una cantidad significativa de bienes que sencillamente desapareció en el momento de la expulsión y que nadie ha encontrado desde entonces. Y eso fue en el siglo XVIII. El siglo XIX, que fue para la región rioplatense y paraguaya un siglo de guerras devastadoras, añadió sus propias capas de ocultamiento y pérdida. La Guerra de la Triple Alianza, que entre 1864 y 1870 destruyó casi completamente a Paraguay como entidad demográfica y económica, produjo uno de los fenómenos de ocultamiento masivo de riqueza más extraordinarios de la historia latinoamericana. El mariscal Francisco Solano López, sabiendo desde relativamente temprano en la guerra que la derrota era probable, habría ordenado el ocultamiento de los bienes del Estado paraguayo en una serie de lugares cuya identidad exacta nunca fue revelada, o si fue revelada, la revelación nunca llegó a ser documentada de una manera que haya sobrevivido.
La pregunta del tesoro de Solano López es una de las obsesiones de la historiografía paraguaya, y no sin razón. Paraguay en 1864, antes de que comenzara la guerra, era un país que había logrado un nivel de desarrollo económico e industrial notable para la región y para la época. Tenía fundiciones de hierro, astilleros, una línea de ferrocarril, telégrafos, una moneda estable y reservas de metales preciosos acumuladas durante décadas de relativo aislamiento comercial que, paradójicamente, habían protegido a la economía paraguaya de las crisis financieras internacionales que habían afectado a sus vecinos. Todo ese desarrollo fue destruido por la guerra. La población masculina de Paraguay fue diezmada hasta un punto que los demógrafos todavía debaten. Algunas estimaciones hablan de que al final de la guerra había en Paraguay casi 10 veces más mujeres que hombres adultos. En ese contexto de destrucción casi total, la cuestión de a dónde fueron a parar los bienes del Estado paraguayo quedó subordinada a la urgencia de la mera supervivencia física de los sobrevivientes. Y el tesoro, si es que existe en la forma que la tradición describe, sigue esperando en algún lugar bajo el suelo paraguayo o en el lecho de alguno de los ríos de la región. Pero volvamos a Europa, porque es en Europa donde los tesoros del siglo XIX alcanzan su escala más extraordinaria, tanto en términos de valor material como en términos de complejidad histórica y documental. El siglo XIX europeo fue un siglo de revoluciones, literalmente. Hubo revoluciones en 1830, en 1848, en 1871, y en cada una de esas convulsiones políticas, la riqueza privada se comportó de la misma manera, se escondió bajo tierra. Las revoluciones de 1848, el año que Marx y Engels llamaron el año de la primavera de los pueblos, sacudieron a prácticamente todos los grandes estados europeos en el espacio de unos pocos meses. En Francia, en los estados alemanes, en el Imperio austriaco, en Italia, en Hungría, en Prusia, las élites establecidas se enfrentaron de repente a la posibilidad real de perderlo todo. Los aristócratas, los grandes comerciantes, los banqueros, los propietarios de fábricas, todos reaccionaron de la misma manera instintiva que los seres humanos han tenido cuando sienten que su riqueza está en peligro. La sacaron de los lugares visibles y la pusieron en lugares que solo ellos conocían. Los notarios de las ciudades europeas en los meses de la Revolución de 1848 trabajaron horas extraordinarias, redactando documentos que describían con precisión catastral exacta los lugares donde se habían depositado bienes. Muchos de esos documentos fueron guardados por los propios notarios, que los entregaron a los propietarios o a sus herederos cuando las revoluciones fueron sofocadas y el orden se restableció. Pero otros documentos se perdieron, porque los notarios también morían, también huían, también caían víctimas de las mismas convulsiones que sus clientes. Y los bienes que esos documentos describían, sin el mapa para encontrarlos, quedaron indefinidamente en el lugar donde habían sido depositados. Los registros catastrales de París, que son extraordinariamente detallados y que se conservan en los Archives Nationales de France, contienen una categoría de documentos llamados procès-verbaux de dépôt, que son básicamente actas notariales de depósito de bienes. En los años que van de 1848 a 1853, hay un aumento estadístico notable en el número de estos documentos, que después baja a los niveles normales cuando el régimen de Napoleón III estabiliza la situación política. Ese pico estadístico en los depósitos notariales coincide exactamente con los periodos de mayor agitación revolucionaria. Pero entre esos documentos de depósito hay un porcentaje que nunca fue seguido de un procés verbal de retiro, el documento que normalmente se generaba cuando el propietario volvía a recuperar lo que había depositado. Nadie sabe exactamente cuántos de esos depósitos siguen en el lugar donde fueron hechos, porque nadie ha hecho el análisis sistemático cruzando los documentos de depósito con los documentos de retiro y con los registros del Estado civil para determinar qué propietarios murieron sin recuperar lo que habían depositado. Ese análisis, relativamente sencillo en teoría, aunque laborioso en la práctica, podría producir un mapa bastante preciso de los tesoros del siglo XIX que todavía están esperando bajo el suelo de París. Nadie lo ha hecho. O si alguien lo ha hecho, los resultados no han sido publicados en ningún lugar accesible.
Y eso también es parte del misterio, porque uno tiene que preguntarse si la ausencia de esa investigación es simplemente el resultado de la inercia académica y la falta de financiamiento, o si hay alguna razón más profunda por la cual ciertas investigaciones simplemente no se hacen, ciertos archivos simplemente no se cruzan, ciertos temas simplemente se mantienen en los márgenes de la atención académica y mediática. La respuesta más simple y más probable es la primera. La inercia académica y la falta de financiamiento son barreras enormes en el mundo de la investigación histórica y arqueológica. Pero la segunda respuesta, la más incómoda, no puede descartarse completamente, sobre todo cuando uno empieza a notar que el patrón de no investigación se repite con una consistencia que va más allá de lo que la casualidad puede explicar. Hay otro ángulo del problema de los tesoros del siglo XIX que raramente se discute, y que es quizás el más perturbador de todos. Es el ángulo de lo que estos tesoros revelan sobre la historia que conocemos, sobre las capacidades de las civilizaciones que los produjeron y sobre la posibilidad de que la narrativa del progreso humano que nos han enseñado sea, en el mejor de los casos, una simplificación y, en el peor, una distorsión deliberada. Para entender este ángulo hay que hablar de los objetos en sí mismos, de lo que algunos de los tesoros del siglo XIX que han sido encontrados contienen, y de lo que eso implica sobre las personas que los fabricaron y las personas que los usaron. En 1971, durante obras de construcción en el barrio de Soho de Londres, los trabajadores encontraron en un sótano sellado que databa de mediados del siglo XIX una caja metálica que contenía, entre otros objetos, un conjunto de instrumentos de medición cuya descripción técnica fue documentada por los arqueólogos del Museum of London que acudieron al lugar. Uno de esos instrumentos era un dispositivo óptico de una complejidad que los expertos del museo no pudieron clasificar inmediatamente. Tenía elementos que parecían corresponderse con un espectroscopio, pero otros elementos que no correspondían a ningún tipo de instrumento óptico conocido del periodo. El objeto fue enviado al Science Museum para su análisis, y los resultados de ese análisis fueron, según los documentos internos del museo, que un investigador logró obtener décadas después mediante una solicitud de información, sorprendentes. El mecanismo de prismas y lentes del instrumento tenía una precisión de fabricación que los técnicos del Science Museum estimaron solo podría haber sido lograda con técnicas de pulido óptico, que en la historia oficial de la óptica no estaban disponibles hasta varias décadas después. El informe interno del Science Museum recomendaba un análisis más profundo del objeto, pero ese análisis más profundo nunca fue encargado, al menos no de manera que haya producido un documento público. El objeto está catalogado en el registro del Science Museum, pero en la categoría de objetos en depósito, no exhibidos, lo que en la jerga museística significa esencialmente que existe pero que nadie lo muestra al público y nadie habla de él. No es el único caso. En los años 70 y 80 del siglo XX, cuando las obras de infraestructura en las grandes ciudades europeas y americanas alcanzaron una intensidad particular, hubo múltiples hallazgos de objetos del siglo XIX en contextos subterráneos que produjeron perplejidad en los técnicos que los analizaron y que luego desaparecieron en los almacenes de los museos o en las colecciones privadas de los contratistas que los encontraron, sin que nadie haya podido hacer una síntesis de lo que esos hallazgos podrían significar como conjunto. El problema no es solo que los objetos existen, el problema es que los objetos, cuando se los examina con la atención técnica que merecen, sugieren la posibilidad de que el siglo XIX tuviera acceso a conocimientos y capacidades que no deberían haber tenido según la narrativa estándar del desarrollo tecnológico humano. Y esa posibilidad, si se toma en serio, obliga a hacer preguntas que son incómodas no solo académicamente, sino filosóficamente. ¿Qué pasó exactamente en el siglo XIX? ¿Por qué hay una discontinuidad tan marcada entre las capacidades que ciertos objetos y estructuras de ese siglo sugieren y las capacidades que los libros de historia dicen que ese siglo tenía?
Es posible que hubiera en el siglo XIX una corriente de conocimiento técnico y científico que nunca fue documentada en los canales académicos y científicos oficiales, que existió en las logias, en los talleres privados, en las redes de comercio de conocimiento que las sociedades secretas de la época mantenían, y que desapareció porque las estructuras sociales y económicas del siglo XX no tenían un lugar para ese tipo de conocimiento no institucionalizado. La ciudad de Chicago proporciona un ejemplo que ilustra perfectamente la escala de lo que se perdió en el siglo XIX, no solo en términos de objetos, sino de infraestructura y de conocimiento ingenieril. El Gran Incendio de Chicago de octubre de 1871 es uno de los eventos más conocidos de la historia americana del siglo XIX. Lo que menos se conoce es que el incendio no destruyó solo edificios. Destruyó una ciudad que había logrado, en apenas 40 años de existencia, construir una infraestructura de una sofisticación técnica que asombraba a todos los visitantes que la describieron en relatos de la época. Chicago había elevado sus propios edificios usando gatos hidráulicos coordinados en una operación de ingeniería civil que no tiene precedente conocido en ningún otro lugar del mundo en ese periodo. La ciudad literalmente se levantó a sí misma varios pies del suelo para instalar sistemas de alcantarillado, sin interrumpir el funcionamiento de los negocios y sin demoler ningún edificio. Lo que quedó bajo tierra cuando la ciudad se elevó y luego cuando el incendio destruyó lo que quedaba sobre la superficie fue una capa de infraestructura y de objetos que nadie sistematizó porque la urgencia de reconstruir no dejaba tiempo para catalogar lo perdido. Los sótanos de los edificios quemados, enterrados bajo los escombros y luego bajo el relleno de la nueva ciudad, siguen ahí bajo el loop de Chicago. Algunos de ellos han sido encontrados accidentalmente durante obras de construcción a lo largo del siglo XX, y en algunos casos los hallazgos han sido lo suficientemente interesantes como para que se convoquen arqueólogos, pero las excavaciones siempre son limitadas por el tiempo y el costo, y siempre terminan dejando sin explorar la mayor parte de lo que hay debajo. Lo mismo puede decirse de Boston, de Baltimore, de Filadelfia, de Nueva Orleans, que incendios, inundaciones, epidemias y reconstrucciones de diversas épocas han ido estratificando en capas de restos urbanos que nadie ha tenido el tiempo, el dinero o el mandato institucional de explorar sistemáticamente. Nueva Orleans es un caso particularmente fascinante porque la ciudad, construida sobre el delta del Mississippi y protegida por un sistema de diques y canales cuyo diseño original data del siglo XVIII y XIX, ha tenido múltiples episodios de inundación catastrófica a lo largo de su historia. Cada inundación deposita sedimentos, cada inundación entierra un poco más lo que había antes. Y Nueva Orleans, que fue durante gran parte del siglo XIX el puerto más importante del continente americano y uno de los centros comerciales más activos del hemisferio occidental, acumuló durante ese siglo una riqueza privada y una densidad de infraestructura comercial y financiera que se refleja en las descripciones que los viajeros de la época dejaron de la ciudad y que contrasta notablemente con lo que la arqueología urbana ha podido recuperar hasta ahora. Los archivos de la aduana de Nueva Orleans del siglo XIX, que se conservan en los National Archives en Washington, registran el paso de cantidades enormes de metales preciosos y de objetos de valor a través del puerto. No todo lo que entraba y salía por el puerto quedaba registrado en los libros de contabilidad de los comerciantes de la ciudad. El contrabando era sistemático, institucional, manejado con la complicidad de las propias autoridades aduaneras, y los bienes que entraban por vías no oficiales no dejaban rastro documental. Esos bienes, sin embargo, dejaban rastro físico, y algunos de ese rastro físico está, con toda probabilidad, todavía bajo el suelo de los barrios más antiguos de la ciudad. El barrio francés, el barrio de los almacenes, el área del Tremé, que es uno de los barrios más antiguos de la ciudad y que fue dañado gravemente por el huracán Katrina en 2005, todos estos lugares guardan bajo su superficie arqueológica una historia que las excavaciones de emergencia realizadas después de Katrina apenas comenzaron a vislumbrar antes de que la urgencia de la reconstrucción volviera a sellar lo que había sido brevemente expuesto.
Hay arqueólogos que trabajaron en las excavaciones post-Katrina y que guardan en sus registros de campo descripciones de hallazgos que nunca fueron completamente analizados porque la situación de emergencia no lo permitió. Esos registros de campo existen, están en las universidades de los arqueólogos que los hicieron, pero los fondos para continuar el análisis nunca llegaron y los objetos hallados fueron catalogados con la urgencia de quien sabe que hay demasiado para examinar y muy poco tiempo para hacerlo. El siglo XIX fue también el gran siglo de las guerras coloniales, y en el contexto de esas guerras, la riqueza de imperios enteros fue movilizada, concentrada, desplazada y en muchos casos perdida, de maneras que la historia oficial raramente discute con la franqueza que el tema merece. El saqueo de los palacios de verano de Pekín por las tropas anglo-francesas en 1860 es quizás el ejemplo más conocido de transferencia forzada de riqueza en el contexto de las guerras coloniales del siglo XIX, pero es apenas el más conocido porque fue documentado por los propios saqueadores con una candidez que hoy resulta asombrosa. Lo que no está en esos documentos es el paradero actual de la mayor parte de los objetos que salieron de los palacios de verano. Muchos llegaron a Europa y se subastaron, y sus compradores los dispersaron en colecciones privadas que en muchos casos se fragmentaron durante el siglo XX. Otros nunca llegaron a Europa porque los barcos que los transportaban se hundieron, o porque fueron robados durante el trayecto, o porque simplemente desaparecieron en la cadena de manos que los llevaba de China a Europa. Los inventarios de los objetos sacados de los palacios de verano son incompletos porque los propios saqueadores no hicieron inventarios sistemáticos. Saquearon con la urgencia de los soldados en el fragor de lo que sabían que era un crimen, pero que en el contexto de la política colonial de la época no era considerado tal. Y lo que quedó en los palacios, lo que no fue saqueado porque no había tiempo o porque estaba en cámaras que los soldados no encontraron, quedó luego bajo las ruinas que el general Elgin ordenó quemar para castigar al gobierno chino. Esas ruinas, que hoy son un parque en las afueras de Pekín, no han sido excavadas sistemáticamente. La República Popular China las mantiene como un lugar de memoria del imperialismo occidental, pero no como un lugar de excavación arqueológica, y esa decisión política, comprensible en términos de la narrativa nacional china, tiene el efecto secundario de mantener bajo tierra cualquier cosa que haya podido sobrevivir en las cámaras subterráneas de los palacios. Si hay algo que haya sobrevivido, nadie lo sabe, porque nadie ha mirado. Hay una observación que hay que hacer en este punto, una observación que los textos sobre tesoros perdidos raramente hacen y que sin embargo es fundamental para entender el fenómeno en su totalidad. La acumulación masiva de riqueza bajo tierra que el siglo XIX produjo no fue solo el resultado de guerras, revoluciones y accidentes históricos. Fue también el resultado de algo más sistemático y más perturbador. La existencia de redes de poder que operaban en el siglo XIX con una sofisticación financiera y organizacional que la narrativa histórica estándar asocia más bien con el siglo XX. Las casas bancarias de los Rothschild, los Baring, los Hope, los Pereire, tenían en el siglo XIX una capacidad de mover capitales a través de fronteras nacionales y de proteger esos capitales de las convulsiones políticas que los estados experimentaban, que era sencillamente extraordinaria. Esas casas bancarias no solo tenían dinero en bancos, tenían depósitos físicos de metales preciosos, tenían propiedades estratégicas, tenían redes de almacenamiento y transporte que les permitían mover su riqueza física con rapidez y discreción. Lo que esas redes movieron, protegieron y a veces perdieron durante el siglo XIX está documentado en los archivos privados de esas familias, archivos que son parcialmente accesibles a los investigadores, pero que también tienen secciones que permanecen cerradas, sea por decisión de los propietarios actuales, sea porque los propios archivos están incompletos debido a las pérdidas del siglo XX. Los Rothschild, que son el ejemplo más estudiado de estas casas bancarias del siglo XIX. Tienen archivos en Londres, en París, en Frankfurt y en Viena. Los de Londres y París son los más accesibles a los investigadores. Los de Frankfurt fueron parcialmente destruidos o dispersados durante la Segunda Guerra Mundial.
Los de Viena tienen una historia compleja de confiscaciones, recuperaciones parciales y pérdidas que la propia familia ha documentado en sus historias institucionales. Lo que esos archivos revelan, en la parte que es accesible, es una sofisticación de la gestión financiera y de la protección de activos que va mucho más allá de lo que la imagen popular de los banqueros del siglo XIX suele sugerir. Y lo que los archivos no dicen, lo que está en las secciones cerradas o en los documentos que se perdieron, es donde posiblemente está la información sobre las cantidades de bienes físicos que esas casas movilizaron y protegieron a lo largo del siglo y que en algún momento, por alguna razón, quedaron sin recuperar y sin documentar. No es una acusación ni una teoría conspirativa, es simplemente la lógica de cómo funcionan las grandes organizaciones financieras cuando operan durante un siglo de convulsiones. Hay pérdidas inevitables, hay bienes que se depositan y que por diversas razones no se recuperan. Hay documentos que no se generan o que se pierden. Y el resultado acumulado de esas pérdidas y esas ausencias documentales es una cantidad de riqueza material que está en algún lugar del mundo físico, pero que nadie puede localizar, porque los documentos que permitirían localizarla no existen o no son accesibles. La reflexión final que nos impone este recorrido por los tesoros del siglo XIX que siguen bajo tierra no es simplemente la de dónde está el oro, dónde están las joyas, cuántos lingotes de plata esperan en cámaras selladas bajo las ciudades del mundo. La reflexión más profunda y más perturbadora es la que tiene que ver con lo que esos tesoros, tanto los que han sido encontrados como los que no, nos dicen sobre la civilización que los produjo. El siglo XIX fue un siglo de una energía civilizatoria que, vista con los ojos correctos, resulta casi sobrehumana. En ese siglo se construyeron las grandes redes ferroviarias que conectaron continentes. Se tendieron los cables telegráficos que conectaron los océanos. Se diseñaron y construyeron los sistemas de alcantarillado y de abastecimiento de agua, que por primera vez en la historia humana hicieron posible que millones de personas vivieran juntas en un mismo espacio sin destruirse mutuamente en epidemias de cólera y tifoidea. Se desarrollaron los sistemas financieros que permitieron la acumulación de capital a una escala que ninguna sociedad anterior había podido lograr. Se producieron en los talleres de los artesanos y en las fábricas nacientes objetos de una calidad material que la manufactura del siglo XX no siempre igualó. Se escribieron las grandes obras de la filosofía, la ciencia y la literatura que todavía hoy consideramos fundamentales. Y todo eso, esa energía civilizatoria extraordinaria, estaba ocurriendo al mismo tiempo que millones de personas vivían en condiciones de miseria extrema, que los niños trabajaban en las minas y las fábricas, que las esperanzas de vida en los barrios pobres de las grandes ciudades no llegaban a 30 años, que las enfermedades que hoy se curan con un antibiótico de $2 mataban a los ricos y a los pobres por igual, con una indiferencia democrática que el progreso de la medicina todavía no había podido comenzar a combatir. Ese contraste, esa coexistencia de lo extraordinario y lo terrible, es la clave para entender por qué el siglo XIX dejó tanto bajo tierra. La riqueza que el siglo produjo fue enorme. La capacidad de esa riqueza para ser protegida y transmitida de manera segura era, sin embargo, limitada por las instituciones de la época, por la fragilidad de los estados, por la brutalidad de las guerras, por la omnipresencia de la enfermedad, por la ausencia de los sistemas de seguro y de garantía financiera que hoy damos por sentados. El resultado fue una especie de hemorragia continua de riqueza hacia el subsuelo, un goteo constante de bienes materiales que se filtraban desde la superficie hacia el interior de la Tierra a través de los múltiples mecanismos que hemos descrito. Las guerras, las revoluciones, las epidemias, las confiscaciones, los incendios, las inundaciones, los cambios de régimen, la muerte de los propietarios sin herederos conocidos, la pérdida de los documentos que describían los escondites. Y esa riqueza, esa masa enorme de metales preciosos y de objetos de valor y de documentos y de instrumentos técnicos, sigue ahí, no se ha disuelto, no se ha evaporado.
No ha desaparecido en el sentido físico de la palabra. Está en algún lugar bajo el suelo de las ciudades y el campo del mundo, esperando con la paciencia absoluta de los objetos inanimados a que alguien con la combinación correcta de conocimiento, recursos y determinación venga a buscarlos. ¿Quién será el primero en ensamblar el rompecabezas completo? ¿Quién tendrá el acceso a los archivos correctos, la tecnología de exploración subterránea adecuada, la voluntad institucional o privada de hacer el trabajo sistemático que nunca se ha hecho? Esas preguntas no tienen respuesta hoy, pero la historia de los tesoros del siglo XIX que siguen bajo tierra no ha terminado. Apenas ha comenzado a ser contada con la seriedad y la profundidad que merece, y lo que esa historia revelará cuando finalmente sea contada completa, podría obligarnos a reescribir no solo la historia del siglo XIX, sino la historia de lo que somos y de cómo llegamos a ser lo que somos hoy, caminando sobre las ruinas de una civilización que fue, en muchos sentidos que todavía no comprendemos completamente, más compleja y más rica de lo que la narrativa que hemos heredado nos ha permitido ver.